Para Carmen, la expectativa de asistir a la cena familiar era un motivo de ilusión y alegría. Desde hacía semanas, aguardaba con emoción la invitación formal de su hijo y su nuera para compartir un evento especial: la celebración del cumpleaños de Daniel, su querido esposo, y además el reencuentro de varios familiares que no se veían con frecuencia. Carmen había imaginado con detalle esa noche, soñando con risas, abrazos y la calidez que la familia podía brindar. Era una oportunidad para estrechar lazos, para compartir historias y renovar afectos que el ritmo agitado del día a día dificultaba mantener. La invitación llegó con un toque formal, pero amable, en un mensaje que incluía la hora y el lugar. Aunque la mujer mayor sentía una mezcla de alegría y nerviosismo, también percibía leves tensiones en las conversaciones previas al evento. Había notado algunos comentarios televisados con sutilezas de incomodidad en los tonos de voz de su nuera Laura y ciertos parientes, algo que dejó una sombra de preocupación en su corazón. Sin embargo, su optimismo pudo más que sus dudas, y se preparó con esmero para la ocasión. En los días previos a la cena, Carmen pasó horas eligiendo su vestimenta, recordando anécdotas familiares para compartir y preparando regalos para los niños. Se aseguró de tener la energía suficiente, sabía que sería una noche larga y deseaba participar activamente. Aunque sus huesos sentían el peso de los años, su espíritu brillaba con la vitalidad de quien aún sueña con pertenecer y ser parte de algo más grande que ella misma. El día llegó. Carmen se levantó temprano, dándose tiempo para cuidar de sí misma, reflejando esa dignidad que le había acompañado toda la vida. Contó con ayuda para prepararse, ajustando cada detalle para que su presencia fuera elegante y llena de amor. Al salir de su casa, llevaba consigo no solo el regalo para Daniel, sino también la esperanza de ser aceptada y valorada en el seno de su familia. Al llegar a la casa donde se llevaba a cabo la cena, Carmen fue recibida con sonrisas formales, pero notó desde el primer momento que algo no estaba del todo bien. La sala estaba llena de familiares que parecían tensos, con miradas discretas pero punzantes, como si la presencia de Carmen fuera un peso inesperado. Ella intentó no dejar que esto la afectara, sorprendida por la frialdad disfrazada de cortesía, y se dirigió al lugar preparado para ella con palabras amables. Durante los primeros minutos, la mujer se mantuvo en un segundo plano, observando y escuchando. Intentó entablar conversaciones, recordar momentos gratos y participar en la preparación de la cena. Sin embargo, notó que la nuera Laura y algunos familiares la iban desplazando poco a poco, hablando en susurros sobre temas ajenos a ella y evitando involucrarla. La atmósfera estaba cargada de un silencio incómodo que parecía hablar más alto que cualquier palabra. El contraste entre la expectativa y la realidad hizo que Carmen sintiera una mezcla de tristeza y desconcierto. Se preguntaba si había hecho algo que molestara, o si acaso había cambiado el modo en que la familia la veía. La mujer empezó a preguntarse si era vista aún como el pilar de la familia, o si estaba siendo relegada a un papel secundario, invisible. Aunque su mente buscaba explicaciones, el corazón intentaba mantener la esperanza. Carmen se recordó a sí misma que la familia es imperfecta, que los conflictos y las dificultades son parte natural de cualquier vínculo humano. Se prometió ser paciente, apoyar y no dejar que estas primeras señales apagaran su deseo de amor y compañerismo. Mientras avanzaba la tarde y la cena se preparaba, la mujer se acomodaba en su lugar con una sonrisa en los labios, aunque en su interior sentía una creciente inquietud. La noche prometía ser un desafío emocional, pero también una oportunidad para demostrar que el respeto y la dignidad son innegociables en cualquier familia. Esta invitación, que para otros podría haber sido simplemente una formalidad, para Carmen representaba mucho más. Era la posibilidad de reafirmar su lugar, de sentirse querida y reconocida, de compartir momentos significativos con su hijo, su nuera y especialmente con su nieto, su mayor alegría. En esos primeros instantes, sin saber aún lo que vendría, Carmen mostró la fortaleza y el amor que la definirían durante toda la velada. Desde el momento en que Carmen cruzó el umbral de la casa donde se celebraba la cena familiar, una atmósfera sutil pero palpable comenzó a envolverla. Aunque las conversaciones seguían su curso y las risas se escuchaban por momentos, la mujer percibió algo que no había anticipado: miradas evasivas, silencios repentinos y una distancia que pocos intentaban disimular.
Los reflejos de una tensión invisible pero presente manifestaban que no todos estaban dispuestos a acogerla con el cariño que ella esperaba. Carmen intentó integrarse, acercándose a grupos, participando en charlas y compartiendo recuerdos. Sin embargo, la nuera Laura, con gestos delicados pero deliberados, empezó a evadir sus intentos. Frases corteses, pero lejanas, y ciertos cambios en el tono de voz indicaban un esfuerzo por mantener a Carmen al margen de las discusiones más importantes. Algunos familiares, influenciados por la actitud de Laura, comenzaron a bajar la voz o a cambiar de tema al percatarse de la presencia de la mujer mayor. La sensación de exclusión se intensificó cuando la mujer vio que no le ofrecían la copa para brindar ni la invitaban a participar en los juegos o anécdotas propios de la celebración. En varias ocasiones, las conversaciones seguían justo delante de ella, pero parecían estar cuidadosamente diseñadas para evitar su participación. Carmen, con tristeza y confusión, se preguntaba qué había provocado ese cambio en la dinámica familiar. El ambiente se volvió aún más frío cuando algunos familiares hicieron comentarios en voz baja, intercambiando miradas de complicidad que la mujer captaba aunque no quisieran que las viera. Sabía que esos gestos y susurros tenían que ver con ella, y esa certeza le pesaba como un silencio vacío que llenaba cada rincón del salón. A pesar de todo, Carmen no perdió la compostura. Con elegancia y dignidad, siguió mostrando una sonrisa amable, intentando mantener la esperanza de que la noche mejorara. Sin embargo, la invisibilidad a la que la sometían hacía que cada minuto que pasaba se sintiera como un pequeño recordatorio de que estaba siendo apartada. La nuera Laura, con una combinación de interés y reserva, parecía encargarse de manejar esas distancias. A través de gestos sutiles, indicaba a algunos familiares que evitaran involucrar a Carmen en ciertas conversaciones, construyendo un muro intangible que dejaba a la mujer aislada y sorprendida por la frialdad del que había sido su círculo cercano. Carmen recordó momentos pasados en los que la familia se reunía con risas sin medida y donde su opinión era valorada y escuchada. Ahora, frente a esas primeras señales de exclusión, sentía no solo tristeza, sino una profunda incertidumbre. ¿Era acaso un cambio inevitable? ¿O había algo que podía hacer para romper ese muro y recuperar un lugar significativo? La cena continuaba, pero para Carmen la experiencia estaba marcada por una realidad inesperada: la lucha por no ser ignorada en su propia familia. Aunque la soledad y la incomodidad le pesaban, decidió que no se rendiría sin antes dar voz a su dignidad y a su derecho a ser respetada y valorada. Este momento, cargado de emociones complejas, fue el primer indicio claro de que la noche no sería simplemente una celebración, sino también un espacio de conflicto y reivindicación, donde la presencia y el respeto se pondrían a prueba. Durante la cena, la atmósfera se fue tornando cada vez más evidente para Carmen. El grupo familiar parecía tomar medidas para ignorarla deliberadamente, como si quisieran hacerla desaparecer en medio de la celebración. La nuera Laura, con una sonrisa fría y gestos calculados, encabezaba este movimiento, apoyada por algunos familiares que compartían una visión distante y excluyente. Carmen notó cómo las conversaciones se desviaban cada vez que ella intentaba participar, y cómo los temas evitaban cualquier referencia a ella o a sus aportes. Cuando quiso intervenir para contar una anécdota o aportar un comentario, era desplazada sutilmente, y sus palabras quedaban en un eco casi imperceptible. Este silenciamiento progresivo le provocó una sensación de invisibilidad y aislamiento que le dolía tanto como si la hubieran dejado fuera físicamente. Los platos circulaban por la mesa, las risas estallaban de vez en cuando, pero Carmen se encontraba como un espectro en medio de un banquete que la ignoraba. Cuando le ofrecieron la comida, fue siempre la última en recibirla. El mantel parecía un borde que la separaba del núcleo cálido y vibrante de la familia. En momentos, sintió que su lugar se diluía, aunque su presencia era física y real. La estrategia de dejarla de lado incluía también gestos pequeños pero significativos. Nadie le ofrecía la revancha para repetir algo, ni miraban sus ojos cuando hablaba. Se producían silencios incómodos, y en varias ocasiones, las miradas se desviaban rápidamente si ella sostenía contacto visual un poco más allá del momento adecuado. Este desplante tácito minaba su autoestima y se traducía en una mezcla de tristeza y desconcierto creciente. Carmen también percibió que su nieto Sebastián, aunque pequeño,
no era ajeno a esta dinámica. Observaba con atención la manera en que su abuela era tratada, apretando sus labios o frunciendo el ceño cuando la ignoraban. Su mirada era un reflejo de la incomodidad que empezaba a crecer entre el grupo familiar. Sin embargo, aún no se atrevía a intervenir, guardando silencio mientras la incomodidad aumentaba. El intento de excluir a Carmen no solo afectaba su participación en la cena, sino que también mostraba una ruptura sutil en los lazos que deberían haberlos unido en ese momento de celebración. El silencio forzado y la invisibilidad evidente generaban una tensión incómoda que afectaba a todos, aunque pocos lo reconocieran abiertamente. A pesar de sentirse herida, Carmen decidió mantener la dignidad y el respeto por sí misma. Evitó caer en discusiones o reproches en medio de la cena, consciente de que esos gestos de rechazo eran aún más dolorosos por su sutileza calculada. En su interior, lo que buscaba era un reconocimiento genuino, un espacio en el que su presencia fuera bienvenida y valorada, no solo tolerada. Esa noche, el intento de dejarla de lado fue la primera prueba de resistencia para Carmen, que sentía como el peso de la exclusión amenazaba con arrebatarle no solo un lugar en la mesa, sino también un pedazo importante de su identidad familiar. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una llamada para que algo cambiara, y para que el respeto y el amor volvieran a ser los protagonistas. En medio del ambiente tenso que se vivía durante la cena familiar, Sebastián, el nieto de Carmen, observaba todo con una sensibilidad e inocencia propias de un niño que, aunque pequeño, percibía con claridad la injusticia que se deslizaba entre las palabras y los gestos de los adultos. Desde su asiento, el pequeño no podía entender por qué su abuela, a quien él adoraba, estaba siendo ignorada y relegada. Sebastián miraba a su alrededor, notando cómo su madre, Laura, junto a ciertos familiares, mantenían una actitud distante y fría hacia Carmen. Aunque todavía no podía comprender completamente las razones de esas tensiones, sentía la tensión en el aire y el dolor silencioso de su abuela, que contrastaba con el supuesto ambiente festivo. La mente de Sebastián estaba llena de preguntas, y la confusión se mezclaba con una indignación natural frente a lo que veía. Su silencio era un reflejo de la juventud, pero también de un profundo respeto y preocupación. Durante toda la cena, el niño permaneció atento, observando cada gesto, cada palabra y cada mirada. Sebastián no era un espectador pasivo. Estaba tomando notas en su corazón sobre cómo se trataba a una persona que él amaba profundamente. Sentía un deseo creciente de intervenir y proteger, aunque aún no sabía cómo hacerlo. El niño se acercaba de vez en cuando a su abuela, dándole pequeñas muestras de cariño, como tomar su mano o inclinarse para susurrarle al oído palabras de aliento. Estos gestos eran para Carmen un bálsamo en medio de la soledad emocional que experimentaba. Sabía que su nieto estaba con ella, que su presencia le daba fuerza para soportar el frío silencio del resto. Sebastián también notaba la tristeza en los ojos de su abuela cuando la excluían, y esa tristeza le causaba una sensación de injusticia. A través de sus movimientos inquietos y miradas preocupadas, el niño estaba gestando una decisión importante. En su mundo infantil, no podía permitir que alguien a quien amaba sufriera de esa manera, y poco a poco la idea de tomar acción comenzó a tomar forma en su corazón. El papel silencioso de Sebastián, aunque aún reservado, fue clave para lo que vendría después. Su observación atenta y su amor por su abuela lo prepararon para convertirse en un defensor, alguien que sin miedo se levantaría para hacer visible y escuchar la voz de Carmen. Su sensibilidad infantil contrastaba con la fría dinámica adulta, y esa pureza sería la chispa que transformaría la noche. Este momento mostró que, aunque muchas veces los adultos ignoren o minimicen las emociones de los mayores, los niños tienen una capacidad especial para captar la verdad y actuar desde el amor más genuino. Sebastián era el puente que podría unir las fracturas y recordar a todos que el respeto y la dignidad son valores innegociables en una familia. Mientras la cena avanzaba y la exclusión hacia su abuela se hacía cada vez más evidente, Sebastián sintió crecer dentro de sí una mezcla de coraje e indignación que no podía ignorar. El niño, aunque pequeño, tenía un sentido innato de justicia y un amor sincero por Carmen, que lo impulsaron a tomar una decisión valiente y determinante. Sabía que debía hacer algo para cambiar la situación y defender a quien tanto amaba. Con un corazón acelerado pero una calma sorprendente,
Sebastián se levantó lentamente de su silla. La sorpresa entre los adultos fue inmediata, pues no estaban acostumbrados a que un niño interrumpiera una cena familiar para romper el aura de silencio y tensión que los envolvía. Sin embargo, la mirada clara y decidida del pequeño atrajo la atención de todos. Mientras caminaba hacia el centro del salón, el murmullo de los familiares se fue apagando, y el ambiente se cargó de expectación. Nadie sabía qué decir o cómo reaccionar ante ese gesto espontáneo y puro. Era como si un faro de luz hubiese irrumpido en la oscuridad de la indiferencia y el conflicto. Sebastián tomó aire y con voz firme, aunque cargada de la inocencia propia de su edad, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después: ella merece respeto. Esas 3 palabras, cargadas de la sinceridad y el amor más genuino, resonaron por toda la habitación, atravesando las barreras del silencio y la incomodidad. La declaración del niño fue un acto de valentía y verdad, un recordatorio inesperado pero poderoso de que el respeto es un derecho fundamental, especialmente dentro de la familia. En ese momento, Sebastián no solo se convirtió en la voz de su abuela, sino en la voz de todos aquellos que habían sido ignorados o relegados en la reunión. Mientras pronunciaba estas palabras, el pequeño estaba consciente, aunque quizás no del todo, del impacto que éstas tendrían en los adultos. No buscaba confrontar con ira ni reprochar. Simplemente expresaba lo que veía con los ojos de un niño y lo que sentía en su corazón. Ese llamado a la dignidad y al reconocimiento tenía una fuerza transformadora imposible de ignorar. La escena quedó suspendida en un instante cargado de emociones y silencios profundos. Mientras Sebastián sostenía la mirada de su familia, el respeto y la admiración hacia su abuela se hacían visibles en el rostro de muchos, aunque algunos todavía luchaban por aceptar esa interrupción. Este acto no fue solo una defensa de Carmen, sino una declaración de principios para la familia entera. La inocencia del niño le señalaba el camino. El respeto y el amor deben ser el fundamento sobre el cual se construyen las relaciones, y ningún adulto debería perder de vista esos valores, aún en medio de conflictos y diferencias. La decisión de levantar la voz y afirmar que su abuela merecía respeto fue el punto de inflexión que cambiaría la dinámica de la cena y abriría la puerta a la reflexión, la empatía y la reconciliación, demostrando que a veces la fuerza y la verdad vienen en el corazón más pequeño. Cuando Sebastián, con una confianza y claridad inusuales para su corta edad, pronunció las palabras «ella merece respeto», la habitación entera quedó paralizada por un instante. El efecto de esa frase fue inmediato y profundo, como una bomba emocional que estalló en medio de la tensión acumulada. Nadie esperaba que un niño pequeño fuera quien pusiera en palabras lo que todos, de una u otra forma, habían sentido pero callado. La voz firme del nieto rebotó contra las paredes, rompiendo el silencio incómodo que dominaba la cena. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de sorpresa, incredulidad, para algunos, vergüenza. La frase simple y directa tenía una fuerza incontestable, un recordatorio sincero de que la dignidad de Carmen no podía ser pisoteada ni ignorada, y que merecía estar en el centro del respeto familiar. Los ojos de todos se dirigieron hacia Carmen, quien sintió como un calor reconfortante la invadía en medio de la frialdad que había soportado. El corazón le latía rápido, emocionada por el gesto de su nieto, que la había defendido sin margen de dudas y con una valentía propia de alguien que actúa desde el amor más puro. Algunos familiares bajaron la mirada, conscientes de que aquella declaración los confrontaba con sus propias actitudes y decisiones. La frase «ella merece respeto» se convirtió en un eco que resonaba en la mente de cada adulto presente, impulsándolos a reflexionar sobre el valor que habían otorgado o negado a Carmen durante la velada. Mientras tanto, Sebastián mantenía su postura, firme pero sin arrogancia, demostrando que su mensaje no era una simple ocurrencia infantil, sino una verdad sentida con profundidad. Su inocencia daba autenticidad a su llamado, haciéndolo imposible de minimizar o ignorar. La nuera Laura, en particular, mostró una mezcla de sorpresa y remordimiento. Quizás no se había dado cuenta del daño que sus actos estaban causando, y la intervención de su hijo la hizo enfrentar la realidad de un modo distinto. La frase de Sebastián no solo apuntaba a defender a Carmen, sino también a invitar a toda la familia a reconsiderar sus prioridades y valores. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión tangible.
Las palabras del nieto no eran solo un grito de justicia, sino una invitación poderosa a recordar que el respeto es la base de cualquier relación saludable. La energía que generó creó un espacio para el diálogo y el cambio, donde el amor y la comprensión podían empezar a tomar el lugar del silencio y la indiferencia. En medio de la noche, aquella frase simple pero cargada de significado fue un faro de esperanza, una señal de que la fuerza de un niño, guiada por la inocencia y el amor, puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Las palabras de Sebastián resonaron en el salón como un eco que desbarató el silencio incómodo y confrontó a todos con una verdad ineludible. La dignidad de Carmen merecía reconocimiento y respeto. Los familiares, sorprendidos por la valentía y claridad del niño, se quedaron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos, absorbiendo el impacto de aquella declaración tan directa y sincera. Algunos adultos intentaron disimular su incomodidad con miradas fugaces, gestos nerviosos y algún que otro suspiro. Para varios, fue una llamada de atención inesperada que desestabilizó patrones de comportamiento que, aunque tácitos, habían guiado la dinámica familiar durante mucho tiempo. La frase de Sebastián los obligó a mirar hacia adentro, a preguntarse cómo habían tratado a quien tantas veces había sido el sostén emocional y la base amorosa de la familia. Laura, la nuera, fue una de las más afectadas. Mientras intentaba recuperar la compostura, sintió el peso de la responsabilidad que le había sido asignada por su propio hijo. La sorpresa inicial se mezclaba con un remordimiento profundo, al comprender que, sin darse cuenta, había contribuido a hacer sentir a su suegra excluida y poco valorada. Podía verse un cambio sutil en sus ojos, un reconocimiento silencioso de la necesidad de enmendar esa situación. Por otro lado, algunos familiares mostraron resistencia a la intervención del niño, quizás por orgullo o por miedo a cuestionar las costumbres establecidas. Uno o dos intentaron justificar las conductas de exclusión con excusas relativas a malentendidos o simplemente a dinámicas familiares complicadas. Sin embargo, la fuerza de las palabras de Sebastián hizo que estas justificaciones se sintieran poco sólidas y desprovistas de empatía. Un par de familiares mayores miraron con ternura y apoyo a Carmen, apreciando la valentía del niño y reconociendo en su mensaje un reflejo de lo que muchos habían sentido en silencio pero no se atrevieron a expresar. Esta reacción silenciosa abrió una brecha en la tensión que había dominado la velada, creando un espacio para la reflexión y el cambio. La atmósfera en la sala comenzó a suavizarse. Las conversaciones se dirigieron hacia aplausos tímidos y expresiones de apoyo hacia la mujer mayor. Algunos comenzaron a mirar a Carmen con una luz distinta, reconociendo en ella a una figura central y valiosa para la familia que había sido relegada injustamente. Sebastián, sin darse cuenta del efecto tremendo de su acto, observaba cómo las caras alrededor de la mesa cambiaban, cómo se abrían espacios para que la voz de su abuela fuera escuchada. Su valentía infantil había plantado la semilla del respeto y la dignidad, que ahora germinarían en la familia. Este momento fue crucial para iniciar un proceso de reconciliación y comprensión, en donde el valor del amor familiar y el respeto mutuo podían ser revalorizados y ejercidos con mayor conciencia. La declaración de Sebastián actuó como un espejo para todos, mostrando que el respeto a cada miembro, en especial a los mayores, es la base sobre la cual se sostiene la verdadera familia. Tras la poderosa intervención de Sebastián, la atmósfera en la cena comenzó a cambiar, aunque de manera pausada y a menudo silente. La valentía del nieto despertó algo en los corazones de varios familiares, quienes, hasta entonces, habían permanecido complacientes o indiferentes frente al trato hacia Carmen. Poco a poco, algunas voces comenzaron a romper la monotonía del silencio y la tensión, expresando apoyo explícito hacia la mujer mayor. Conmovidos por las palabras de Sebastián y reflexionando sobre la situación, varios familiares empezaron a expresar su reconocimiento hacia Carmen y su importancia en la familia. Comentarios sencillos pero sorprendentes como "tienes razón, ella siempre ha estado ahí para todos" o "no deberíamos haberla dejado de lado de esta forma" se escucharon alrededor de la mesa, abriendo un espacio para la empatía y el diálogo. Este apoyo inesperado fue un soplo de aire fresco para Carmen, quien poco a poco sintió que los muros de exclusión comenzaban a desmoronarse. Sentir que no estaba sola, que había quienes valoraban su presencia y luchaban por el respeto,
le infundió una renovada energía y fortaleza para seguir adelante en esa noche tan difícil. Más allá de las palabras, algunos familiares empezaron a corregir actitudes y gestos, invitando a Carmen a participar en las conversaciones, escuchándola con atención y respondiendo con calidez. Este cambio no vino de manera automática ni perfecta, pero fue suficiente para iniciar un proceso de reconciliación que había parecido improbable apenas unos minutos antes. La nuera Laura también mostró señales de cambio, influenciada por la reacción general y la intensidad emocional que había desencadenado la protesta de su hijo. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y determinación por enmendar lo ocurrido, y comenzó a incluir a Carmen más activamente, intentando construir puentes en lugar de levantar barreras. Fue un momento de revelación colectiva, donde la familia recordó que el respeto y la inclusión no son solo obligaciones formales, sino actos de amor que mantienen vivos los vínculos. La declaración de Sebastián actuó como un catalizador, despertando en los presentes la voluntad de repararse a sí mismos y a la relación con Carmen. Aunque la escena no estaba exenta de tensiones y diferencias, el apoyo inesperado abrió la puerta a un diálogo más sincero, menos condicionado por viejos rencores y más orientado a la comprensión y el perdón. Así, la cena transformó su energía y dejó espacio para la esperanza y el cambio positivo. A raíz del valiente acto de Sebastián y del apoyo despertado entre algunos familiares, la dinámica en la cena comenzó a transformarse visiblemente. La rigidez y la distancia que habían dominado la reunión se tornaron en gestos más cálidos y abiertos, invitando a que todo el grupo empezara a reconectar en torno al respeto y la inclusión. Lo que había iniciado como un ambiente de exclusión y tensión evolucionó hacia uno más acogedor y afectivo. Carmen, en el centro de esta transformación, comenzó a recibir una atención diferente. Ya no era la figura desplazada, sino que, poco a poco, se convirtió en protagonista de las conversaciones. Su presencia fue valorada y sus opiniones escuchadas con interés. Había recuperado, aunque con cautela, el lugar en la familia que había sentido perdido. Esto le devolvió un sentido profundo de pertenencia y dignidad. La nuera Laura, a medida que la noche avanzaba, mostró un cambio significativo en su actitud. Comenzó a participar activamente en las conversaciones que involucraban a Carmen, demostrando una mayor sensibilidad y disposición para subsanar sus errores anteriores. Este cambio fue crucial para el equilibrio familiar, pues abrió la posibilidad de reconstruir puentes tensos y fomentar un diálogo más sincero. Daniel, el hijo, también jugó un papel importante en esta nueva fase. Actuó como mediador y facilitador, alentando a que los reclamos y sentimientos se expresaran con respeto y sin juicios destructivos. Su capacidad para escuchar y para dar espacio a los diferentes puntos de vista ayudó a calmar los ánimos y a fomentar un ambiente más armonioso. Además, las pequeñas interacciones diarias durante la cena, como brindar la palabra a Carmen, buscar su opinión o compartir risas espontáneas, fueron señales claras de que el cambio estaba en marcha. La familia aprendió que el respeto no es solo un valor abstracto, sino una práctica diaria que requiere atención, empatía y compromiso. Las tensiones no desaparecieron por completo, pero se volvieron manejables y conscientes, lo que permitió que el grupo familiar funcionara de manera más saludable y afectuosa. La noche se convirtió así en un punto de inflexión, donde la familia eligió dejar atrás viejas heridas para empezar a construir una convivencia basada en la inclusión y el cariño. Este cambio en la dinámica familiar no solo benefició a Carmen, sino que fortaleció el tejido mismo del grupo, sentando las bases para que próximas reuniones y encuentros pudieran celebrarse sin las sombras de exclusión que antes los empañaban. Al concluir aquella cena cargada de emociones, conflictos y gestos de valentía, Carmen se encontró rodeada por un ambiente distinto al que había llegado. El respeto que su nieto Sebastián había defendido con aquella frase inolvidable, «Ella merece respeto», se había convertido en el motor de un cambio palpable dentro de la familia. La mujer mayor sintió que, pese a las dificultades, había dado un paso crucial hacia la reconstrucción de los lazos que la unían a sus seres queridos. En un momento de reflexión, Carmen comprendió que la familia es un territorio complejo, donde convivían el amor profundo con las heridas no expresadas y las tensiones acumuladas. Sin embargo, también entendió que el respeto, ese valor tan básico y a veces olvidado, era la llave para abrir puertas hacia la armonía y la comprensión mutua.
El gesto de Sebastián demostró que, sin importar la edad o el tamaño, la voz clara y sincera tiene el poder de transformar situaciones, despertar conciencias y devolver la dignidad a quienes la merecen. La inocencia y el amor genuino del niño fueron el faro que guió a todos hacia un entendimiento renovado y una aceptación más profunda. Carmen se sintió agradecida y esperanzada. Sabía que su camino en la familia no sería siempre fácil, pero la experiencia de esa noche le enseñó que la fortaleza interior y la verdad son aliados poderosos. El respeto otorgado no solo la hizo sentir valorada, sino que abrió una oportunidad para sanar viejas heridas y construir una relación más sólida y amorosa. La historia de aquella cena se convirtió en un testimonio vivo de que la familia, con todas sus imperfecciones, puede ser un espacio de crecimiento, perdón y unión cuando los miembros están dispuestos a escucharse, defenderse y amarse sin condiciones. La experiencia dejó claro que la verdadera pertenencia se basa en el respeto, la empatía y la voluntad constante de construir puentes, no muros. Finalmente, mientras la noche caía y las conversaciones se suavizaban, Carmen sostuvo la mano de Sebastián, con una sonrisa llena de orgullo y amor. En ese gesto simple, descubrió la promesa de un futuro mejor, uno donde la dignidad y el cariño serían el fundamento de cada encuentro, y donde cada voz, grande o pequeña, tendría un lugar especial. Así concluye esta historia, recordándonos que la esperanza y el amor familiar son fuerzas invencibles, que un niño puede ser el héroe inesperado, y que el respeto, una palabra tan sencilla, puede cambiar vidas y restaurar corazones.